¿Qué tal, amigos, hermanos, familia de la promesa? Reciban un abrazo desde nuestro templo, desde nuestro lugar de reunión. Damos gracias a Dios porque, bueno, aunque hoy luce vacío nuestro templo, luce vacío por la pandemia, esperamos que en sus casas tengamos lleno, tengamos un momento en familia y queremos dar gracias a Dios. Recuerden que ahora, en estas últimas semanas, hemos estado ministrando, hemos estado sirviendo, hemos estado preparando todo esto con los pastores, con el equipo pastoral, a quienes damos gracias y agradecemos tanto. Y gracias, hermanos, por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, gracias por su apoyo y su respaldo siempre que han dado a lo largo de estos años a nuestro ministerio. Creo que esta es la primera vez en todo mi ministerio y en toda mi vida de pasar por estas experiencias de no habernos reunido en algún momento, pues en algún domingo, por este tipo de contingencias. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es soberano y Él está en control, Él está en control de todo. Así es que a la luz de esto, pues queremos continuar en este caso con nuestras transmisiones, con nuestros servicios en línea, con nuestros servicios virtuales, y ahora nos toca a nosotros compartir el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden que estamos terminando ya el estudio de esta magnífica carta del apóstol San Pablo a los romanos, en donde el apóstol pues habla y comparte y escribe a todos los creyentes de Roma, especialmente a todas las iglesias, y a lo largo de la historia estas cartas, estos mensajes, esta lectura pues aplica para nosotros. Ha sido una aventura preciosa el compartir esta carta, estudiarla a detalle, y bueno, pues siento que hemos pasado solamente por encimita. La verdad es que es una carta que podríamos estudiarla toda nuestra vida. Y recuerden que Pablo escribe a los creyentes de toda la iglesia explicándoles en pocas palabras lo que es el evangelio. Eso es el propósito de esta carta, donde se despliegan verdades preciosas acerca de nuestro glorioso evangelio. Y hoy vamos a hacer eso. Así que uno de los propósitos de esta carta es que seamos capaces, como hijos de Dios, de comprender, de valorar, de atesorar todas esas riquezas y virtudes que tiene y contiene el evangelio. Ese poder vivificante, ese poder transformador que el evangelio produce y genera en cada uno de nosotros. Versículos claves. Bueno, todos recordarán versículos claves. Por ejemplo, Romanos 1, 16 y 17. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién nos recuerda Romanos 3, 23? Dice la palabra ahí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordaremos Romanos 6, 23, por ejemplo, por cuanto dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, ese es Romanos capítulo 5, verso 8. Repito de nuevo, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién nos recuerda esos pasajes? Yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de creyentes, en mi caso, por ejemplo, yo creo que de toda la Biblia, de todos los libros de la Escritura, Romanos es uno de los que más memorizadas partes del Evangelio tenemos ahí. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, Romanos 6, hablando de la santidad? ¿Recuerdan? ¿Qué pues diremos? Decía Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quién de nosotros no recuerda Romanos 8? Por ejemplo, Romanos 8, 28, donde se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién no recuerda Romanos capítulo 10, por ejemplo, versículo 17, ¿no? Y Romanos 10, 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bueno, así verso tras verso podemos recordar algunos versículos claves
que todos hablan de la importancia del Evangelio. Como ya dijimos, el tema fundamental, el tema primordial en esta carta es el Evangelio. Así que, bueno, lo interesante es que también esta carta, hermanos, presenta a todo hombre como una persona perdida. Presenta la condición tan tétrica, tan difícil, que se le ha dicho a la primera parte de esta carta, se le ha nombrado con el título de la depravación total. De tal forma que toda persona es presentada como un pecador sin esperanza alguna. Al mismo tiempo, aunque se habla de esta manera, quiero comparar esto como si estuviera hablando del virus más letal. En este caso, haciendo una analogía, la carta presenta a este virus que es más letal que cualquier otra cosa. Lo impactante de esta carta es que presenta este virus como el virus más venenoso, como el virus más mortífero que ha existido a lo largo de la historia humana. De cada 100 contagiados, pues 100 se mueren. ¿Sí? No hay nadie que esté inmune, no hay nadie que se escape. Lo peor de todo, queridos, es que todos estamos contagiados. Este virus ha existido y sigue existiendo. Recuerden, este virus no está afuera, este virus lo tienes en casa. Es más, yendo más allá, lo tienes en tu corazón. Así es, no está afuera, no te puedes resguardar, no te puedes cubrir con un tapabocas, no te puedes poner algún traje protector. No, este virus lo traemos desde nuestro corazón y ese virus se llama pecado. Así es, simple. Así que todo esto confirma que todo hombre es pecador. Por lo tanto, como pecador está perdido, no tiene esperanza alguna. Lo importante y lo maravilloso, y para consuelo y alivio de nosotros, toda esta situación tan difícil y tan terrible, también podemos ver que la carta habla de la cura. ¿Hay solución? Sí la hay, para consuelo de nosotros. Lo asombroso es que este antídoto es insuperable. Este antídoto contra el virus es perfecto, es maravilloso. ¿Por qué? Porque sana, cura, restaura, vivifica y alivia al instante. Da vida al instante. Lo mejor de todo, es gratuito. A todos nos gustan las cosas gratis. A todos nos gusta lo gratis. Bueno, eso de que es gratis es de una manera que no quiere decir, por ejemplo, que no costó. ¿Sí? Es un costo altísimo. Sin embargo, su efecto curativo no solamente es gratuito, pero su efecto curativo es eterno. En otras palabras, no caduca. Esta cura, como dije, costó un precio muy alto. Y ese precio infinito tiene que ver con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cabe señalar que este mundo, queridos, no solamente está infectado. La Biblia habla de que no solamente está agonizando o no solamente está moribundo. La Biblia declara que está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Así es. Así que, bueno, por lo que necesitamos entonces, a la luz de esa situación, necesitamos desesperada y urgentemente a Cristo, quien es el remedio de Dios. Así es. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El remedio de Dios para este mundo, para este virus letal, para este virus ponzoñoso, para este virus mortífero, se llama Jesucristo. Y por eso es importante que entendamos, esta carta presenta el Evangelio de Jesucristo como la única solución. Ahora, vale la pena, hablando del Evangelio, recordar qué es el Evangelio. Vale la pena, por lo menos, dar una breve definición, concisa. En este caso, el Evangelio es las buenas noticias. A la luz de las malas noticias que estamos escuchando, las buenas noticias de Dios. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas y grandes noticias de Dios a un mundo pecador, a un mundo perdido. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, son tres cosas impresionantes que se mencionan en 1 Corintios capítulo 15.
versículos 2 al 4. Ahí dice el Evangelio, dice el apóstol Pablo que el Evangelio no es otra cosa más que la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, eso es el Evangelio. Así que recuerda, hermano, el Evangelio no solamente es la puerta para ser salvos, o no solamente es la puerta para entrar a la salvación. Equivocadamente, muchos queridos hermanos, pensamos que una vez que ya soy salvo, no sabemos después qué sigue, no sabemos qué hacer. Bueno, el Evangelio, nota, no solamente es la puerta a la salvación, pero también es el camino que nos lleva a la santificación. Y después es también esa brecha, esa carretera que nos va a llevar a la glorificación en última instancia. Así es, en pocas palabras, el Evangelio es todo lo que cada creyente necesitamos para nuestro crecimiento, para mantenernos firmes desde el momento en que nacemos de nuevo. Por eso Pablo cierra esta carta con esta doxología, con estas palabras impresionantes. Ahora vamos a leer el pasaje que nos toca leer en la Escritura y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden seguirme ahí en su versión, la que tengan. Yo lo voy a leer en esta versión y dice el pasaje Romanos 16, versículo 25 hasta el final. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Bien, bueno, pues ahí está el pasaje precioso y con esa última doxología, con esas últimas palabras, el apóstol Pablo está cerrando esta preciosa carta. Así que veamos 4 verdades que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vemos que dice el versículo 25, que toda la gloria sea para Dios. Muy bien, primera verdad entonces es que el Evangelio adjudica, el Evangelio otorga, el Evangelio brinda toda la gloria al único y sabio Dios. Hermanos, cuando profundizamos en el Evangelio, cuando nos metemos más a las gloriosas verdades que encierra el Evangelio, es como que corremos un telón, como que lo vemos ya en pantalla gigante, como que lo vemos en alta definición y podemos ver un pantallazo de la gloria de Dios a través del Evangelio. Eso me recuerda, por ejemplo, hombres como Moisés, como Isaías, que tuvieron un pantallazo de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Moisés, que tuvo la osadía, el valor, tuvo esa petición a Dios? Él pidió ver su rostro. Moisés le dijo, déjame ver tu rostro. Y Dios, allá en Éxodo 33, no le permitió ver su rostro, porque Dios le dijo, no hay hombre que pueda verme y pueda seguir vivo. Así que Moisés tuvo un pantallazo. Pero Dios le dijo, te voy a dar una oportunidad de que veas mi espalda. Entonces Dios lo puso en una hendidura, en una peña, dice la Escritura, lo puso allí. Y mientras Dios iba caminando por esa brecha, Moisés a un lado, Dios le tapó con su mano su cara y él pasó. Dice la Escritura que solamente Moisés alcanzó a ver su espalda. ¡Qué impresionante! Eso es impresionante. Yo no puedo imaginarme eso, hermanos. Pero, ¿por qué? Porque no hay hombre que pueda ver la gloria de Dios y seguir viviendo. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Lo increíble del Evangelio es que ese Dios glorioso, nota, ese glorioso Dios se hizo hombre. Vino a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Juan 1:14 nos dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ahora, la esperanza de todos nosotros, la esperanza de todo hijo de Dios, creo yo que debe ser estar en la gloria de Dios. Debe ser querer ver a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué quieres ir a la gloria? ¿Por qué quieres ser perdonado? ¿Por qué quieres ser restaurado? ¿Por qué crees el Evangelio? ¿Cuál sería tu respuesta? Y algunos piensan, yo creo en el Evangelio porque me hace sentir bien. Yo quiero ir a la gloria porque quiero ver a mis familiares. Yo quiero creer en Cristo como mi Señor porque me va a dar un buen trabajo, porque me va a dar mejores relaciones, porque me va a dar una esposa o me va a dar algunas cosas, bendiciones, qué sé yo. Pero mira, si tu relación, o más bien si tu motivación de creer en el Evangelio no es ver a Dios y estar en su gloria, yo dudo mucho que Dios nos vaya a bendecir y a dar ese deseo de estar viendo otras cosas que al dador de todas dádivas, de todas las dádivas y de todas las bendiciones. Por eso, la esperanza y anhelo de todo hijo de Dios debe ser ver a Dios, gozarte. Esa debe ser la esperanza. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5, por ejemplo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Así que, querido, nota lo que se manifiesta, lo que se exhibe en el Evangelio. El Evangelio de Cristo manifiesta cualidades, manifiesta atributos, manifiesta todos los distintivos de Dios, los cuales exhiben su esplendor, su gloria. En el Evangelio Dios lo podemos ver glorioso, lo podemos ver como un Dios sabio, como un Dios fuerte, como un Dios soberano, como un Dios inmutable, eterno, incomprensible, amoroso, perdonador, paciente, celoso, justo, verdadero, omnisciente, omnipresente, omnipotente, imparcial, altísimo, muchos otros atributos. Todos esos atributos se encierran en el Evangelio. Por lo tanto, eso genera que a Dios sea toda la gloria. El apóstol, por ejemplo, Pablo, abrumado por todas estas glorias, virtudes y gracias, en este caso del Evangelio, él allá en Romanos capítulo 11, verso 33, ustedes recordarán ese pasaje cuando Pablo exclama, irrumpe con esta doxología previa a esta que estamos viendo hoy. Él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y puedo escuchar a cada uno de ustedes ahí decir amén también, haciendo eco a esta tremenda doxología que ya el apóstol Pablo, al escudriñar el Evangelio y al ver todo el proceso revelatorio del Señor a través de los siglos, ahora dice, wow, es como decir, wow, gloria a Dios, cuán, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Gloria a Dios en pocas palabras. Por eso, hermanos, el Evangelio es como un diamante que por todos lados que tú lo veas, que tú lo pongas, brilla, deslumbra con gran esplendor por todos lados. El Evangelio glorioso, gloria a Dios por él, porque da vida, da esperanza. El Evangelio regenera, el Evangelio vivifica, restaura, sana, bendice, salva, perdona, levanta, alienta, anima, conforta, justifica, santifica, glorifica, etc. Por lo tanto, dice la palabra aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, verso 25, la primera gran verdad, que toda la gloria sea para Dios. Y yo te pregunto, ¿amén? Y ustedes pueden decir, amén. Así es, hermanos. Bueno, segundo lugar, no solamente el Evangelio adjudica, otorga toda gloria a Dios. El Evangelio, en segundo lugar, también afirma
nos afirma, ¿sí?, a todo el creyente. Cuando tú escudriñas y conoces y empiezas a escudriñar el evangelio de una manera más cuidadosa y más profunda, te empiezas a fortalecer, hermano. Tu fe empieza a crecer, te empiezas a establecer. Y hermanos, esta palabra dice la palabra que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos. Ahí está. Pablo, Pedro y todos los apóstoles entendieron la importancia de esta grandísima verdad del evangelio. Así es, esto se podría traducir el afirmarnos como el darnos firmeza, darnos fortaleza, el afianzarnos, el arraigarnos, ¿sí? Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, en el capítulo 5, verso 10. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es, aquí vemos la firmeza de un creyente. No se da cuando las cosas son fáciles, hermano. Tú te estableces y te fortaleces, no cuando todo va bien. El himnólogo lo dijo de una manera así: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así que nuestra fe es fortalecida cuando vienen crisis. El apóstol Pedro lo acaba de decir: después de que hayáis padecido un poquito, y ahorita es tiempo quizás de padecer, es tiempo de crisis, de enfermedad, de virus, de lo que tú quieras. Pero en este caso, a través de estas circunstancias, yo te aseguro que tú en tu casa, en tu propia vida, en tu matrimonio, Dios ha fortalecido tu fe, Dios sigue fortaleciéndote, porque de una manera u otra el Señor está controlando todo, hermano. Así que la firmeza tuya y mía depende no de que todo nos vaya bien, más bien en este mundo vamos a tener aflicciones, pero en todo caso, dice el Señor: confiad, porque yo he vencido al mundo. Pedro dice que aún pasemos por lo que pasemos, dificultades, esto es un poco de tiempo, esto no es para siempre. A través de esto seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Así que a lo largo de la historia podemos pensar en muchísimos ejemplos, en muchas personas creyentes, muchos amados hermanos que han pasado por crisis, por pruebas. Inclusive hay muchos mártires que vivieron y dieron su vida por la causa del evangelio. Así que, hermano, arráigate, establécete, confía, plántate con el apoyo y el amor y la gracia del Señor Jesucristo. No seas movido por estas tormentas, no seas movido por estas crisis, no seas movido por este coronavirus. No, nada. Recuerda, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, bueno, pues en tercer lugar, no solamente el evangelio adjudica la gloria a Dios, no solamente el evangelio afirma nuestra fe. Dice el pasaje, nota lo que sigue diciendo. Dice: para ser fortalecidos, como lo expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan. Otra cosa que hace el evangelio. El evangelio anuncia, el evangelio revela. ¿Qué revela? El plan eterno, el plan salvífico, el plan de redención que el Señor Dios tenía desde la eternidad pasada. Así es, hermanos, vale la pena recordar que nosotros, según la palabra del Señor en Efesios 1, dice que tú fuiste salvado, fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que el plan de Dios para salvar a su pueblo ya existía desde la eternidad. El pecado de Adán, la caída de Eva y Adán, no le tomó por sorpresa al Señor. En su economía, en su sabiduría, hermanos, Él ya tenía un plan. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabe todo. Por eso es Dios. Si no, dejaría de ser Dios. Así que ese plan misericordioso, ese plan de bondad y de redención, lo fue revelando al paso de los años, poco a poco. Dice la palabra, por ejemplo, en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que es más o menos una figura del plan de Dios. La palabra dice que este
este misterio, por ejemplo, o este plan, fue revelado, por ejemplo, por medio de Moisés. Ya en Génesis 3:15 se ve en embrión, en semilla, el Evangelio, ¿sí? Y luego también fue revelado por los profetas. A lo largo de la Escritura, tú vas a ver cómo todos los profetas apuntaban a Cristo. Viene Cristo y no solamente viene, se cumple su venida, se cumple la profecía, pero después Cristo se va y sigue el Espíritu Santo revelando grandísimas verdades del Evangelio ahora a los apóstoles. Así que Dios ya tenía un plan y termina de revelar todo su plan redentor, todas sus verdades gloriosas del Evangelio, no solamente a los judíos, pero a los gentiles, a través de los apóstoles. Y hoy nos encontramos con este plan abierto. Hebreos resume lo que te estoy diciendo en una frase. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, nos habló a través del Hijo. Y aún después de su Hijo, nos habló a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo le reveló a Pablo y a otros apóstoles todo lo que hoy estamos aquí resumiendo. Así que, ¿cuándo se termina la revelación? Bueno, cuando se completó el canon de las Escrituras, cuando terminó de escribirse todo en la Escritura. Y por eso el apóstol Pedro nos recomienda y nos reta y nos dice que hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, que es la Biblia, y haremos bien en estar atentos a ella. Así es que ese plan redentor, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, él dice en Gálatas 1:12 también, que él no lo recibió. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Así que bueno, hermanos queridos, esta es parte de lo que está pasando en este caso, de lo que hace el evangelio. Sí, en tercer lugar vimos entonces que revela el plan redentor de Dios. No solamente adjudica, no solamente afirma, no solamente anuncia o revela el plan de Dios. En cuarto lugar, el evangelio abunda o alcanza, abraza pues a todas las naciones. Hay evangelio para todos. El evangelio es global. Ahora podemos, por medio de la tecnología y la globalización, llegar a cualquier lugar, a cualquier rincón del mundo. El corazón de Dios sabemos que late por las naciones. Anhela que todos los pueblos le conozcan y le adoren. Yo quiero llevarlos de nuevo a nuestro pasaje y dice, en ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto, ¿nota? Estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno, ha ordenado ese mensaje que se dé a conocer a todos los gentiles, a todas las naciones, en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. ¿Qué te parece? Así que el evangelio abunda, el evangelio alcanza, el evangelio es suficiente para todas las naciones. El corazón del Señor anhela, ama, late por todos los pueblos. Hay abundancia, hermanos. La única condición es, te diría en esta frase, el evangelio es suficiente para todos, pero es eficiente, es efectivo, es eficaz para los que creen. De otra manera, por más que haya mucho, si tú o yo o cualquier persona no lo recibe, no lo cree, no lo acepta, el evangelio no hace nada en la vida de la persona incrédula. Así que es eficiente solo para aquellos que humildemente se arrepienten, se convierten de sus malos caminos, se entregan a Cristo Jesús, creyendo en Él como el único camino, la única verdad y el que da vida. Este es el evangelio. Y por eso necesitamos llevarlo a toda nación, a toda persona, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua.
Ese es el último mandato del Señor antes de irse a la gloria. Recordarán con nosotros, por ejemplo, Mateo 28. Antes de irse a la gloria, el Señor recomendó, y nosotros conocemos ese pasaje como la Gran Comisión. Así es, hermanos. El último mandato de nuestro Señor debe ser una de nuestras primeras prioridades. ¿Y cuál es esa? Pues llevar el evangelio a toda nación. Así es, no se le delegó a nadie más que a la iglesia. Así que bueno, la tarea de la obra misionera es ardua, es grande, no hay todavía gente que esté yendo a todas las naciones. Necesitamos enviar más personas, necesitamos llegar a esos pueblos. Y bueno, en este caso necesitamos pues que el evangelio llegue a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, y que a través de esto, al conocer a Cristo como Señor y Salvador, reciba Dios la gloria. John Piper dijo de una manera impresionante que las misiones existen porque la adoración no existe. En otras palabras, para que la adoración exista en los cielos y en la tierra, tenemos que llevar el evangelio. Así es que, bueno, pues esta es parte de la tarea que todavía nos toca a nosotros. El evangelio abarca a todos, y gracias a Dios, porque hoy mismo en China, en Asia, en África, en Europa, en todos esos continentes, en América, hay gente creyente, pero aún dentro de esas etnias hay grupos étnicos que no conocen del Señor. Tenemos que llevar el evangelio. Y finalmente, hermanos, para cerrar, dice la palabra acá, les voy a leer lo último en esta doxología final del apóstol Pablo, donde dice: toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Wow. Y todos podríamos decir amén y cerrar aquí. Pero mira, termino con esto. Al único y sabio Dios, bueno, es más que claro que no hay Dios tan grande como nuestro Dios, y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Así que Él es el único, incomparable. Él es el único, absoluto, singular, exclusivo, excepcional, extraordinario. Es sabio, Él es prudente, Él es erudito, Él es todo, hermanos. Por eso Él es el único y sabio Dios, quien solo Él y solo Él merece la gloria. 2, mediante Jesucristo. Bueno, cuando honramos, cuando creemos, cuando obedecemos, cuando exaltamos, cuando alabamos a Cristo, indirectamente lo hacemos hacia el Padre. Porque Cristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Así de simple. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Por eso dice mediante Jesucristo. Jesucristo es el canal. Y cuando lo hacemos a Cristo, lo hacemos al Padre. Y más aún, cuando hacemos a uno de nuestros amados hermanos algún bien, algún elogio, alguna bendición, dice el Señor Jesucristo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta? Ahora, esto es lo que dice la palabra. Hay un pasaje en 1 Crónicas 16:28 que nos invita a todos a darle la gloria, a alabar y honrar a nuestro Señor. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en toda la hermosura de su santidad. Así es, 2 maneras de alabarlo, de darle la gloria: reconocerlo como Señor, como el único Dios verdadero, como es digno, como Él es único digno de la gloria. Es reconocerlo con nuestra boca, alabarlo y glorificarlo y bendecirlo y exaltarlo y cantarle y bendecir su nombre. Y 2, obedecerlo, hacer un pacto de obediencia con Él. Dice la palabra que Él merece y Él quiere más la obediencia que las palabras. Sí, porque dice que este pueblo de labios me puede honrar, me puede glorificar, pero muchas veces su corazón está lejos de mí. Así que Dios es más glorificado, hermanos, cuando le obedecemos, cuando caminamos en santidad y en obediencia, que cuando solamente hablamos. En otras palabras, que nuestras palabras y nuestros hechos sean congruentes, que sean compatibles. John Piper dijo: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Queridos hermanos, quiera Dios que
a través de este último mensaje de Romanos, de la carta preciosa a los romanos, podamos ver el evangelio, las glorias que tiene, podamos adorar a Dios por su evangelio. Él es digno de toda honra, gloria y honor. Que Dios bendiga a nuestra iglesia amada, que su nombre siga siendo exaltado en estos días de crisis, de contingencia, de incertidumbres. Pero también debemos recordar que Dios no está en crisis, que su evangelio no debe estar encerrado. Hoy, más que siempre, tenemos que lanzarlo y dejarlo que fluya y que corra como lo hizo entre nosotros. Y que Dios me los bendiga muchísimo. Compártelo a través de todas tus redes sociales, a través de todos tus medios que Dios te ha dado, y dejemos que su nombre, su evangelio, siga siendo glorificado en tu vida, en tu familia y en nuestra iglesia. Que Dios me los bendiga mucho, los amamos. Un abrazo a todos, que Dios los guarde, hermanos. Amén.